Bueno, hoy más que traer una enseñanza, lo que he sentido y el Señor nos lo ha guiado también en el tiempo de adoración, desde el día de ayer, poder compartir con ustedes muy rápidamente, porque después quiero dedicar a que podamos ver lo que realmente ha estado sucediendo. Muchos de pronto somos... ¿cómo se podría decir? De pronto no vemos con claridad qué aspectos, qué situaciones, qué circunstancias, qué momentos estamos viviendo como nación, y a veces de pronto no somos apercibidos a los moveres que Dios está trayendo a su iglesia. Y quiero compartir, ya pedí en Cali que me pudieran ayudar, porque el apóstol Marcela nos hizo una línea de tiempo de algunos sucesos. Nosotros estábamos conociendo algunos sucesos que se estaban dando, pero nos dio la oportunidad como de abrir un poquitico más los ojos y poder ver ciertas cosas puntuales que han ido sucediendo para que veamos por qué estamos en un tiempo crucial como iglesia en la nación. Cuando yo hablo como iglesia en la nación, estamos hablando al pueblo de Dios en Colombia. Y que cada uno de nosotros, siendo parte del pueblo de Dios en Colombia, tenemos un papel fundamental. Ha venido en enero, desde enero particularmente ha venido un mover de oración y ayuno por la nación. Todo esto se ha concretado algunos momentos específicos donde la iglesia se ha unido a orar y a ayunar, y particularmente nosotros queremos unirnos a un sentir que tiene la comunidad cristiana de fe en Cali, y es que voy a clarificar bien la información, aunque todavía tenemos tiempo. Creo que son los 20 días anteriores a las elecciones. El Señor ha convocado un tiempo de ayuno y oración. Entonces queremos extenderlo, queremos involucrarnos allí, porque pues, ¿quiénes aquí hacen parte de la nación? Todos. Entonces, de lo que haga la iglesia en la búsqueda del Señor y en algo que yo he llamado la oración. ¿Por qué la oración? Porque realmente si nosotros oramos y no actuamos conforme a lo que Dios esté mostrando, pues no va a suceder nada. Y no solo lo estoy hablando a nivel de política, sino a nivel de gobierno y de lo que se quiere, lo que se está gestando alrededor de Colombia. Pero en todo este sentir, ayer fue convocado, cuando estuvimos en el ayuno, el ayuno lo hicimos en esa dirección. A propósito, el ayuno y el espacio de a tus pies, que lo hemos tomado para el primer sábado de cada mes, no es una actividad de la congregación. Lo que realmente nosotros queremos, o lo que buscamos, es que en la medida en que nosotros seamos personas que oramos y ayunamos, Dios cada vez más va a traer y va a hablar. Y el Señor mostró ayer, dio palabra, trajo pasajes que confirmaban lo que se estaba haciendo, y eso es lo que estamos haciendo, buscando. Y si buscamos juntos, pues, entonces yo los animo a que cuando el Señor convoque, estemos allí. Si creemos, si vemos que nuestra nación necesita del Señor. Y en esa dirección ayer fue convocado el Día Nacional de Arrepentimiento por la iglesia en Colombia, la que cobija Sedecol. Pero se dieron algunos aspectos que quiero compartir rápidamente hacia dónde el Señor nos está llevando como iglesia. No me cansaré de decirlo. Cuando hablo de iglesia, no hablo de la comunidad cristiana de fe, sino del pueblo de Dios en Colombia. Y lo que el Señor puso fueron 3 aspectos que, a partir de lo que empezó a gestarse como el 18 de enero, se ha venido gestando un movimiento de oración por la nación. Nunca que yo recuerde, que yo tenga memoria, que tenga presente, y yo trato de estar informado de lo que sucede particularmente pues en las ciudades grandes, en Bogotá, a través de Sedecol. Nosotros somos
afiliados a Sedecol, que es la confederación que reúne a toda la iglesia cristiana en la nación, nunca había visto un mover en oración de toda la iglesia en Colombia. ¿Por qué se está dando en este tiempo? Allí es donde debemos abrir los ojos. Entonces, 3 cosas que el Señor puso allí, objetivos en este tiempo, y tiene que ver mucho con lo que hablaba Consuelito, de que de por sí quiero decirle, Consuelito, no me cansaré, me tendrán que aguantar. Yo soy boyacense, raíces socotudas, de la vereda de La Cimarrona o Guatatamo. Ya solo con esos nombres sabe uno de dónde viene. La Cimarrona, sangre campesina. Yo creo que más que boyacense, tan boyacense seré que mis pocos años que llevo de vida los he vivido aquí en esta ciudad, no he salido de esta ciudad, y como yo me veo y como está mi corazón, creo que no quiero salir de Sogamoso hasta que, pues ya si el Señor dice algo diferente, pero hasta que el sentir que el Señor ha puesto en nuestro corazón de ver nuestra ciudad transformada, estaremos en esto. Entonces, más boyacense, ¿para dónde? Pero yo soy de los que creo que mi cultura no es boyacense. Soy de los que creo que mis tradiciones no son boyacenses. Sí, como papita chorreada el viernes, jueves y viernes santo, con café negro. Sí, el sábado como frituras, que es lo que nos enseñó mi mamá desde muy chiquito. Sí, eso, pero mis tradiciones no son boyacenses, porque yo soy de los que creo que mi cultura es del reino y mi tradición la determina la palabra. Y en eso yo los insto, entendiendo que el Espíritu Santo es el que los convence, porque Consuelo ha dicho algo muy cierto. Como boyacenses somos, a veces nosotros vamos a otras congregaciones, los que hemos tenido la oportunidad de pronto de estar en Cali, en Medellín, y yo siempre escucho, no, pero pues es que los paisas son abiertos, es que ellos son muy dados, es que ellos sí no les no, es que los caleños pues la tierra caliente, esos los costeños, no, esos son muy sabrosones y todo. Y yo digo, pero eso no lo determina la cultura, eso lo determina es el Señor. Y yo los animo a que le digamos al Señor, Padre, rompe en mí lo que impida que yo realmente manifieste lo tuyo, rompe en mí. Y si eso tiene que ver con la ruana, pues que se rompa la ruana. Porque aunque no lo queramos, la ruana tiene una connotación espiritual en nosotros. El boyacense hace todo debajo de la ruana. Ahí se los dejo. Entonces, yo sí los animo. El Señor nos ha dicho, salgan a predicar, hablen del evangelio, insten, tengan fuerza, valor. Cuando alaben ustedes me ven que yo ¿cómo se dice? Me desordeno, me desparramo cuando alabo al Señor. No tengo ningún problema en que si tengo que brincar, porque le he pedido al Señor que eso lo corte en mi vida, porque Él se merece eso y mucho más. Entonces yo los animo a que le pregunten al Señor si hay algo que realmente nos impide manifestar completamente quién es Él y lo que Él quiere hacer, que lo rompa en nuestra vida, que Él nos transforme, que Él nos lleve. Lo hizo con personas lo hizo con un Pablo que era cuadriculado. ¿Por qué no lo va a poder hacer con nosotros? Con un Pablo que fue levantado tan religiosamente, ¿por qué no lo puede hacer con cada uno de nosotros? Hizo de unos pescadores, hizo los hombres más valientes, hizo de la clase social en esa época, la estrato -1, los hizo que los escucharan los sabios, hizo de sus discípulos que los escucharan los hombres más prominentes de la época. ¿Por qué no lo puede hacer con nosotros? Entonces yo los animo a eso. 3 aspectos que el Señor habló y ha estado hablando en este tiempo. Tiene que ver primero, respecto a lo que también compartía Consuelo, santificar a la iglesia y al pueblo colombiano de pecado e iniquidad. Yo creo que está viniendo un proceso y está viniendo un tiempo donde el Señor primero quiere santificar a su iglesia. Estamos buscando que el Señor cambie la nación. Estamos buscando que salga a la luz la corrupción. Estamos buscando que salga a la luz el pecado, la iniquidad, todo lo que se está moviendo. Pero el Señor comienza ¿por dónde? Por la casa. Y nosotros tenemos que ser conscientes que el Señor va a comenzar por la casa, a limpiarnos a nosotros. Y va a venir disciplina y formación a la iglesia.
¿Con qué propósito? Con el segundo propósito que el Señor mostró, y es unificar a todos los sectores de la iglesia cristiana en Colombia. Solo puede haber verdadera unidad si el Señor es el que convoca y si el Señor es el Señor en su iglesia. Ayer compartíamos, yo creo en la iglesia en la ciudad, yo creo en la iglesia en Sogamoso, y que el Señor está escribiéndole una carta a la iglesia en Sogamoso. Pero ¿cómo manifiesto el que creo en la iglesia en Sogamoso si no obro conforme a lo que creo? Y el Señor nos habló claramente a Carolina y a mí el año pasado frente a la iglesia en la ciudad, porque yo asisto, comparto. El pastor Harold, de los cuales mis hermanos de Barranquilla, que ya son de Sogamoso, ¿dónde están? Por ahí los vi. Ok. El pastor Harold me enseñó, me dijo, permanece allí para que tengas la oportunidad de hablar. Y muchas veces nosotros a lo que el Señor ha puesto en el corazón lo hemos hablado con los pastores, pero también el Señor nos llevó a dar un paso más allá. Muchos de pronto no compartimos las maneras, hemos sido formados en una u otra manera de evangelizar, aún en la adoración, no aparte de la palabra, pero cada uno hace las cosas de una manera diferente, y a veces se nos es más fácil, gracias, a veces se nos es más fácil unirnos con aquellos que lo hacen igual que nosotros. Pues qué tan fácil es unirme con una persona que piensa igual a mí, que lo hace igual a mí. No, el valor de la unidad. Imagínense donde yo me hubiera casado con otro Henry. No, imposible. Estaríamos los dos allá en la cama esperando a ver qué pasa. Porque ese soy yo. Quieto, estad quietos y saber que Él es Dios. Tranquilo. Tranquilo, no tomo las tal. No, o imagínense que Carolina se hubiera casado con otra Carolina. Hablo a nivel de temperamento, de personalidad, quiero aclarar. Imagínense, como decía Carolina un día que estaba enseñando, hay una imagen, ¿no? Cuando vamos los dos corriendo, llegamos al borde del abismo, yo llego y freno y ella se botó. ¿Y qué hago yo? Pues en amor a Carolina, ¿qué hago yo? Pues la suelto porque no puedo irme yo tampoco. Nada, mentiras. ¿De qué sirve que seamos iguales? Dios nos hizo un cuerpo. Somos miembros de un mismo cuerpo. Unos son pulmón, otros son riñón, algunos serán apéndice, algunos serán el dedo chiquitico, pero somos parte del mismo cuerpo. Y a esto el Señor está llevando, tenemos que entender la función que yo tengo en el cuerpo y cumplirla. Porque las células que se revelan en el cuerpo, ¿saben qué producen? Cáncer. Y eso puede suceder en la iglesia. Entonces el Señor está unificando. Primero, está santificando la iglesia. Segundo, la está unificando. Y tercero, está concientizando. Y yo quiero ahorita mostrarles un video que creamos y que podamos ver, que le preguntemos al Señor o que le pidamos al Señor, abre mis ojos, yo quiero ver, porque quien no ve no sabe para dónde va. Como dice alguien, quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y Dios no quiere eso de su pueblo. Dios anhela un pueblo que les sigue, un pueblo que camina por donde Él está abriendo camino. Pero para ver eso tenemos que abrir los ojos. Y por eso el Señor está concientizando al pueblo cristiano de su capacidad, porque saben quiénes son, y no se habla con orgullo. No lo estamos hablando con orgullo, no lo estamos hablando con que somos los únicos, no. ¿Quiénes son los únicos que pueden traer transformación a esta tierra y a esta nación? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Si vivimos la palabra que el Señor dice, vivimos los principios, créanme, no sé si ustedes han visto, ya está moviéndose por toda la red lo que pasó en Medellín con esta chica que la apuñalaron. Ver el video de estas dos chicas que la cogieron ahí haciéndole matoneo, cortándole el cabello con una navaja. La descomposición social en la que estamos es impresionante.
Y lo curioso es que están cogiendo fuerza los sectores que más van en contra de la palabra de Dios. ¿Dónde está el verdadero secreto para las familias? Aquí. ¿Y cómo traemos transformación? Siendo esas familias, lo decía Consuelo, siendo esas familias que el Señor quiere manifestar en su palabra. Siendo los hijos que Dios quiere que seamos, siendo los padres que el Señor quiere que seamos, siendo los empleados, amos, obreros, jefes, esposos, esposas que Dios quiere que seamos. Téngalo por seguro que muchas personas de pronto ya te lo han preguntado, ya te lo han dicho. ¿Y ustedes cómo hacen? Ven de pronto su relación en pareja, ven que caminan, siempre van cogidos de la mano, ven la tranquilidad. Bueno, claro, no conocen las discusiones dentro de la casa, porque pues discutimos dentro de la casa. Pero nos ven que caminamos juntos, pero ¿cómo lo hacen ustedes? Hemos tenido la oportunidad de hablar con tantas parejas que no saben vivir. Hijos que no saben vivir, padres que no saben vivir. Díganme si la palabra no va a traer transformación a esas vidas cuando vean que sí funciona. Y eso va a traer transformación cuando vean que no hay ningún problema con la varita, que no hay ningún problema en que disciplinemos a nuestros hijos con la varita. Pues yo no quedé traumatizado. No me quedó nada por ahí raro, pero aunque pues me dieron algo de varita, pero pues nunca pasó nada así. Nunca. Pero ¿qué dice la filosofía moderna? ¿Qué dice la psicología moderna? Hay que darle libertad a la libre expresión de la personalidad. Yo pregunto, ¿dónde está eso en la palabra? Y díganme si cuando vean a nuestros hijos que los disciplinamos, que los levantamos, que son hijos que honran, son hijos que respetan a sus padres, que son hijos que no les importa lo que digan los amiguitos, que yo veo eso en Samuel y en Daniel, me ven y de una vez me chantan el beso en la mejilla, de una vez me cogen y me dan un abrazo, no les importa. Ahora los muchachos, es una relación más lejana con sus padres. Cuando les hablamos a las parejas sobre principios en la Biblia de cómo llevar su hogar y empiezan a experimentar, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad que es que yo no me casé para ser feliz, sino para hacer feliz? Y más que hacer feliz, yo me casé porque Dios tiene un propósito con mi familia y mi matrimonio, y empiezan a abrir los ojos y a verlo. Allí va a venir transformación. Pero se tiene que levantar la voz que diga qué es lo que dice la palabra. Que Dios no creó la famosa ideología de género, que Dios no creó el matrimonio entre ambos sexos. Es que la naturaleza nos enseña más. Yo nunca he visto 2 loros, 2 gallinas, 2 toros, y no tienen conciencia, y no tienen razonamiento. Dios todo lo hace perfecto. Y cuando vean, como ha sucedido, de lo que se han burlado, que Dios puede cambiar la vida de las personas para vivir conforme al propósito con el que Él las creó, eso trae transformación. Por eso es que el Señor ha comenzado por casa y va a empezar con nosotros. Abramos la palabra en Nehemías 9. Solo quiero tocar punticos antes de ver el video. Nehemías 9. Capítulo 9. ¿Estamos allí todos? Nehemías 9. Dice, esta fue la palabra que el Señor le dio a la iglesia en Colombia. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Quiénes se reunieron? ¿Quiénes se reunieron? Los hijos de Israel. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué es el ayuno? El ayuno no es para doblarle el brazo al Señor. El ayuno no es que yo quiero que me salga el negocio, entonces voy a ayunar para que el negocio. No, el ayuno es para yo apartarme de lo que dedico para mí y ponerlo a Él y buscarlo a Él y buscar su dirección, su rostro, y que el Señor me diga qué debo hacer. El pueblo estaba viviendo allí un momento
de chisme, de todo esto que se estaba dando, y entran en ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Por eso lo que ha estado sucediendo, el día 24 del mismo mes, podríamos decirlo, se reunieron los hijos de Colombia. Los hijos de Colombia en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel. ¿De qué se apartó Israel? Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Esto habla de santidad. Esto habla de separación, de apartarnos para Él. Ya se había apartado la descendencia de Israel. ¿Quién tomó la decisión de apartarse? Dios. Dios ya los había hecho pueblo, pero ellos eran convencidos que eran el pueblo de Dios, tenían que apartarse. Y estando en pie, ¿qué empezó a hacer los hijos de Colombia? ¿Qué empezaron a hacer? A confesar sus pecados. Miren que no confesaron los pecados de la nación, confesaron sus pecados. Y confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Aquí dice, y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3, y puestos de pie en su lugar, porque ¿saben qué hace? Lo primero que hace el arrepentimiento, cuando yo verdaderamente me he arrepentido, cuando yo reconozco que caminaba hacia la mentira, y bueno, el verdadero arrepentimiento solo viene cuando veo lo que la palabra de Dios dice. Yo no cambio a mi manera de pensar, no es que estoy haciendo mal porque es que este libro, El secreto más grande del mundo, debo actuar. No, yo cambio solo cuando me confronto con la palabra. Cuando me confronto que la palabra dice esto, por lo tanto, y yo lo hago y el Señor dice que Él menosprecia, que Él aborrece, entonces yo decido cambiar. Y arrepentimiento no solo es sentirme mal y pedirle perdón al Señor, es que si yo he sido mentiroso, el verdadero arrepentimiento dice que ya no volví a decir la mentira, sino que ahora hablo con verdad, a pesar de. Porque es más fácil manejar la vida con mentira. Nunca nos vamos a exponer, nunca de pronto vamos a estar en peligro, el trabajo, el matrimonio, tantas cosas, pero a la final todo saldrá a la luz. Entonces es mejor que yo me exponga. Dice que estaban puestos de pie en su lugar, no se escondieron, se expusieron delante del Señor. Se exponen delante del Señor y cuando ellos se confiesan sus pecados. Ahora, ¿qué es confesar el pecado? Confesar el pecado es que lo que Dios llama pecado, yo lo llamo pecado. Yo no lo llamo una verdad a medias, yo no la llamo una mentirita blanca, yo no lo llamo un desliz, es que, bueno, sino que Dios dice que es pecado. Por lo tanto, si yo tengo envidia en mi corazón, reconozco delante del Señor, Señor, he pecado. Si yo tengo egoísmo en mi corazón, tengo que reconocer que es pecado. Si yo traigo contienda entre mis hermanos, tengo que reconocer delante del Señor que es pecado. Si yo tengo el chisme en mi boca y hablo mucho o hablo más de la cuenta de los demás, tengo que decir es pecado. No es de que, es que la lengua no me para. No, es pecado. Confieso el pecado. Y ellos puestos en pie en su lugar, ¿qué dice que pasó? Puestos de pie en su lugar, ¿qué leyeron? El libro de la ley. Cuando yo confieso mi pecado y veo mi realidad, el Señor me lleva a su palabra, a encontrarme con su palabra, a conocer su palabra. Carolina decía en este momento, el pueblo cristiano sufre de un analfabetismo bíblico impresionante. El propósito de hacer la formación cristiana es esa, que conozcamos, que sepamos cuáles son las verdades, la verdadera verdad, si lo podemos decir de esa manera. Porque aún la Biblia se usa para tergiversarlo. A mí me sorprende que muchos cristianos todavía creen y confían en cosas que en la palabra son opuestas. Creemos fácilmente a alguien que dice en el nombre de Dios, o alguien que dice en el nombre de Jesús, o alguien que usa el nombre de Dios y ya nos da como, ay no, pero es que él habló de Dios, entonces. Y tenemos que conocer la palabra para saber cómo movernos. Ay, no, es que yo pensé que la infidelidad era de Dios. ¿Dónde lo dice en su palabra?
Abraham tuvo dos, ¿sí? ¿Y por qué el Señor después dijo que sean de una sola mujer? ¿Me entienden? Entonces a veces nos estamos moviendo, perdóneme si suena un poco fuerte, pero nos estamos moviendo ignorantemente. ¿Pero a dónde fue llevado el pueblo? Al libro de la ley de Jehová, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron. Imagínense, la cuarta parte, o sea que, ¿cuál es la cuarta parte de 24 horas? Bueno, ahí ellos tomaban 12 horas. ¿Cuál es la cuarta parte de 12 horas? ¿3? ¿Cierto? 3, ¿cierto? Entonces, mire, ellos se dedicaron ese día en que ayunaron 3 horas del día a leer el libro, a leer la palabra del Señor, y 3 horas a confesar sus pecados y adorar al Señor. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas unas personas allí y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y después viene algo que llaman allí el salmo penitencial. Habla de quién es Dios. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste. Más adelante dice, miraste la aflicción de nuestros padres, dividiste el mar. Versículo 13, y sobre el monte descendiste y hablaste con ellos. Y empiezan a recordar quién es su Dios. ¿Quién es su Dios? Y me impacta mucho el versículo 17. Bueno, el versículo 16, desde el 16, ellos empiezan a recordar lo que Dios hizo por su pueblo, pero en el versículo 16 dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión pensaron poner caudillo para volverse y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, empezaron a recordar en medio de la maldad, en medio de lo que está sucediendo, en medio de lo que se está moviendo en la nación, empezaron a recordar, pero tú eres Dios que clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, mira cómo reconocieron a su Dios. Cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Reconoce el pueblo, confiesa delante del Señor, trae la palabra, a través de la palabra se acuerdan de quién es su Dios, de lo que su Dios hizo. Pero hay algo que sucede más adelante, y creo que debe llegar el momento en que tengamos que entrar a esto. Versículo 38. A causa pues de todo esto, cuando recuerdan, léanse el versículo 9, el capítulo 9 de Nehemías. Allí hay un recuento de los libros de Génesis hasta Nehemías, hay un recuento en ese capítulo. Ellos recuerdan todas las obras que el Señor hizo por ellos. Recuerdan que nunca los abandonó, que a pesar de el duro corazón, ser duros de servir, no los abandonó. Pero ¿qué produce el arrepentimiento y qué produce el encuentro con la palabra de Dios? Versículo 38. A causa pues de esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Y qué firmaron ellos allí? ¿Qué creen que firmaron ellos allí? Ellos hicieron un pacto. Hemos recordado siempre el pacto del Señor de allá para acá. Pero como hablábamos hace unos días, hay un pacto de aquí para allá. Y es necesario volver a ese pacto. A que si yo hoy he decidido seguir al Señor, lo sigo. Con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Está llegando el momento en que el Señor está separando las aguas. Está llegando el momento en que de las fuentes no van a brotar dos aguas. Está llegando el momento en que las fuentes de cada uno va a brotar una sola. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Quiero compartirles
un video de una palabra que dio la profeta Cindy Jacobs el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan de la Expedición Colombia? Aquí estuvieron, no todavía, un momento, ¿cuándo estuvieron ellos acá? Que estuvieron los pastores Eduardo y Liz del Castillo. Fue una expedición que el Señor los llevó a dar por toda Colombia, eso fue en el mes de antepasado, en el 2016, sí, 2016. Y el Señor los llevó a ir por los diferentes sectores orando, uniendo también la iglesia, pero donde el Señor les mostraba que tenían que orar para que vinieran, digámoslo así, puertas del cielo a ciertos lugares o cerrar las puertas a las tinieblas. Ellos lo hicieron y empezaron a suceder cosas que después yo quiero compartirles. Ellos, cuando estuvieron aquí en Sogamoso, lo que ellos sintieron es lo que siempre nosotros hemos creído. Aquí se levantó el templo, se levantó un templo a la mayor deidad que tenían los pueblos indígenas de la época, y era el culto religioso o el culto espiritual más fuerte. Colombia, junto con los incas, junto con los diferentes grupos de la época, en Colombia, particularmente en Sogamoso, estuvo la puerta religiosa más grande. Y yo una vez se los compartí, y yo una vez pude verlo, que así como se levantó el templo al dios Sol, donde sus columnas eran puestas sobre niñas vírgenes y sobre bebés, porque abrían el hueco y allí lanzaban a las vírgenes y a los bebés, y sobre ellos soltaban los pilares sobre los cuales se sostenía el templo del Sol. O sea, fueron vidas las que sostenían el templo, fueron vidas sacrificadas por el templo. De la misma manera, la única forma en que podemos nosotros levantar un verdadero altar, miren, el templo del Sol fue levantado otra vez hace unos años, y eso no tiene una razón arqueológica, y eso no tiene una razón histórica, eso tiene una razón espiritual, pero muchas veces no lo vemos. Y el templo de Dios solo puede ser levantado de la misma forma, sobre vidas sacrificadas por Él y para Él. Recuerden que el diablo siempre busca imitar. El Señor está hablando. Quiero que veamos el video, que podamos abrir el corazón. And Latin America is starting to turn. I mean, I was talking to Marcy McMillan last night. Marcy, stand up, stand up, stand up. And they just did, in fact, come up here real quick. They just did a prayer caravan in Colombia. Colombia looks like the Holy Spirit. If you look at the geography of Colombia, it looks like the dove or the Holy Spirit. So we can expect from Colombia. Colombia is one of those nations that's a foundation nation. If you look at the foundation of the New Jerusalem, and so I know this is like calculus, okay, but I don't want to just give you, milk of the word. I don't give you meat of the word, okay? But there's different stones, or different precious elements in the New Jerusalem. And the Lord showed me when I was in Colombia that the emeralds, that's one of them, that Colombia was a very important nation for the foundation of the kingdom of God. And that's why it had emeralds in it. And, the emerald cartel was bigger than the drug cartel. So it's very important Colombia do. So just take, I'm running into my time, about 2 minutes or 3 minutes, and tell them about the caravan. Okay. The year before last, the Lord showed some pastors from our mission. We've always done a lot of intercession. And so 3 years ago, He directed them to take a caravan to all of South America. And they did that. That was the first caravan. They did it with their 2 daughters. And when they came back, they shared very specific strategies on taking the nations for the season. Then the Lord took them to a part of Europe. It was a caravan for Europe, and they went to Jerusalem. And last year, we had the caravan for all of the nation of Colombia. And and so what we did was they got a strategy, a plan from the Lord as to where to go, in what order to go,
and all of our pastors from our mission joined the caravan in the cars in the cities. And so they went to governments, they went to, people in government, they went all throughout the land. But the beautiful thing was that at the moment that we were taking forth the land in the nation, we didn't know why, but, well, obviously you always say there's a purpose for prayer. But God knew the strategy and the exact time, because we waited almost a year to do this until God said it's now. And so I already had my plans to come here for the summer, and they did it in parts. And so the southern region of intercession was to terminate. It was to finish right there in my city of Cali, which is kind of in the south in Colombia. So the Lord told me, you've got to go back to Cali just to be there for those 3 days there. I've never done something like that, but I knew it was very prophetic and apostolic. So I went back. And then they went from there to the rest of the nation. Well, in all of the places where they went, there was such supernatural taking of the land and experiences that occurred. And the prophets were either writing things down or drawing them, or they were recording them, or the songs that God was giving them. So they made a whole journal of what had happened. And it went from May to August of last year. Right after we finished this caravan, over 100 people were involved in the caravan, throughout the whole nation. But right after we finished, the condition of the government, which we knew was going on, but proof hadn't come out, and the government was going very hard against opposition, persecuting them. Some are even here in the States under political asylum because they were going to kill them, or they put them in jail for many years. And it just broke out, and all the corruption started coming to the light. So when this was happening, we were just in awe. And we got the words and put together the things that God had said to us. And it was like a puzzle, just putting it all together and saying, oh my, that strategy that God gave. And I really want to emphasize, we didn't know why at the time that this happened. And it's still going on. But because of the strategy, because of how God taught us to do this, we've been able to pray. We've been able to mobilize prayer on a national level. And I was telling Cindy, we've had a lot of unity in Cali, and many of you probably have seen the transformation, the first one that George Otis put out, the transformation tape. And that was, part of it was in Cali. When the Cali Cartel was there, and my husband and I are there. So unity has been going on for many years in Cali. But now, due to this crisis and the terrible things that are happening, even going against the Constitution and buying off the Congress and one thing and another, it's brought it's like it awoke the church. Did you say awoke? Awoken? Awoke? Awake? Awoke. It awakened the church. And for the first time, the leaders in the church, apostles, prophets, pastors of fivefold ministry, and leaders in the church started coming together to see what we were going to do and strategize and understanding. And I was telling, that's where we are right now, that the church is understanding we must disciple the nation. And, it was like each kingdom, and yes, Jesus talked about the kingdom, but there wasn't a real understanding that the church has to bring the kingdom from heaven into earth and how to do it. And that's where we are right now in Colombia. So we really see that this was a result of that caravan on intercession and all the strategies that God gave. Amen. So that's how you ask for a nation. Amen. And the Lord says over Colombia, I am getting ready to release a great awakening to the nation of Colombia. And the Lord says there is a revivalist anointing falling on the young people. Many souls are going to be saved. Thousands and thousands and thousands, but they're going to be saved to something, to be disciplers. And the Lord says there will be a national reformation in Colombia. I'm getting ready to shake
things at a national level like you cannot imagine. God says, I'm going to shake everything that can be shaken. And the Lord says, as I shake, the Lord says, people are going to be astounded at what I reveal. But the Lord says the church is going to arise as a shining light in the midst of this. And the Lord says, watch and see, because that anointing I gave you to eradicate poverty, the Lord says, I'm going to raise up economists and I'm going to raise up heads of state that are going to give the solutions for poverty. And the Lord says, little villages are going to be transformed, big cities are going to be transformed. And the Lord says, I am going to sweep this nation with my glory, says the Lord. Prepare to release the glory, release the sound of worship from the north, the south, the east, and the west, and worship me, the Holy Spirit, and I will manifest, the Paloma will manifest with miracles and signs and wonders, not one place, but it will happen in schools, it will happen in university, so it's going to sweep the nation and affect the continent, says the Lord. Hallelujah. Amen. Come on, let's shout. El año pasado fue soltada esta palabra, después la apóstol Marcela nos empezó a mostrar cosas que empezaron a suceder, que se las quiero compartir a ustedes. Puede que haya cosas que no entendamos, hay cosas que no comprendemos, por eso debemos estar muy abiertos, dispuestos a estudiar, conocer la palabra, porque el Señor dice que a los suyos les será revelado. O sea, el Señor no va a mantener oculto lo que el Señor va a hacer, sino la dará a conocer a sus hijos. Hay cosas tan impactantes, y no para que nos sintamos de orgullo, porque esto a mí lo único que me hace sentir es responsabilidad. Colombia significa paloma. ¿Por qué paloma? La esmeralda era una de las piedras, de las 12 piedras preciosas que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? Bueno, de pronto algunos no lo entendemos, por eso debemos estudiar. Por eso cuando conocemos que está en la palabra, que está allí manifestado en la palabra, cuando conocemos la palabra, el Señor lo empieza a revelar. ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque el Señor está trabajando. El Señor está trabajando y quiere que su iglesia trabaje. ¿Qué decía que deberíamos levantar? Adoración. Voy a mirar si de pronto para de hoy en 8 les compartimos lo que el Señor habló a la congregación cuando vinieron los pastores Eduardo y Liz en toda esta caravana, porque hubo una palabra. Miren, cuando el Señor habla, yo lo que hago es que yo la escucho, la tengo presente, la reescucho y estoy con la expectativa, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? El Señor ha dicho que viene una reforma a nivel nacional y tenemos que estar preparados. No empieces a pensar en este momento, te animo a que no pienses, uy, entonces será que es que el candidato tal, entonces va a suceder. No pienses en eso. Señor, lo que tú vas a hacer, hazlo y conéctame a mí con lo que tú vas a hacer. Entonces yo los animo a que tengamos el corazón expectante, el corazón abierto, porque el Señor está trabajando con su iglesia. El Señor está trabajando en su iglesia, pero van a empezar a suceder cosas en la nación y yo particularmente las quiero ver y yo particularmente quiero ser parte de eso. Yo particularmente quiero ver esa manifestación de la gloria del Señor como nunca lo hemos visto en esta nación. ¿Qué vaya a traer? No sabemos, porque transformación implica remover. Transformación implica separar. Puede que haya un precio, pero que su gloria va a llenar Colombia, la va a llenar. Por eso, déjense que el Espíritu, cerremos los ojos y dejemos que el Espíritu Santo sea el que convenza nuestro corazón. No tiene que ver con que creas o no creas, ya eso es algo tuyo. Si tú crees, si tú dices, yo no creo en esto, yo no creo en la profecía, ya eso es algo tuyo y el Señor, igual es bíblico, igual está en la palabra.
No sé si esto te genera a ti, bueno, inquietud o aún de pronto a veces remueve nuestra incredulidad, remueve nuestra ignorancia. Pero lo que sí es cierto es que Dios se está moviendo. Y Él quiere que tú hagas parte de su mover. Padre Celestial, primeramente te quiero dar gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre Santo, ser formados. Nos has permitido, Señor, conocer tu palabra, ver cómo el ministerio del profeta, el ministerio del apóstol, el ministerio del evangelista, del pastor, del maestro, poderlos ver como tú lo has soñado y lo has anhelado, Rey, en una verdadera dimensión, en un equilibrio, no apartados de tu palabra. Gracias porque nos has enseñado a través de tu palabra a tener discernimiento. Gracias porque cuando nos has permitido profundizar en lo que tú dices en tu palabra, podemos conocer tu corazón y así no lo entienda nuestra mente y así no lo podamos entender, nuestro espíritu puede recibirlo en paz. Dios, así como ha sido el manto, Señor, que ha sido puesto sobre esta congregación, yo hoy lo declaro más que nunca. Tú has puesto un manto apostólico y profético sobre esta casa. ¿Qué significa eso, Señor? Apostólico, que tú nos estás llevando a establecer el verdadero fundamento, a poner el verdadero fundamento, porque ese es el trabajo apostólico. Poder traer tu palabra y donde hay mentira, traer la verdad. Donde algo ha sido tergiversado, traer tu realidad. Y también has puesto sobre nosotros un manto profético, Rey. Y es la oportunidad de conocer tu corazón, de ir a tu corazón, de ser sensibles a tu corazón y ser guiados por tu espíritu. Porque un pueblo profético, Señor, es un pueblo que reconoce que está apercibido de tus tiempos y apercibido de tu mover, Señor. Y yo hoy te pido, Padre Celestial, de una manera muy especial, despiértanos a tu mover. Despiértanos a tu mover. La vida cristiana, Señor, que traíamos hasta ahora, que solo era el hecho de asistir a un lugar, de haber entregado nuestra vida a ti, de decir que somos cristianos, esa vida cristiana, Señor, tú la estás revolcando, tú le estás dando un giro de 180 grados, porque tú estás llamando a un pueblo a que sea guiado directamente por ti, hacia donde tú lo quieres llevar para poseer lo que tú les quieres entregar. Yo creo en que esta nación es tuya, Señor. Yo creo en que Colombia tiene un papel fundamental en la transformación de la tierra. Yo creo en la ciudad donde tú me has plantado. Yo creo que la gracia espiritual que tú le has dado a Sogamoso es una gracia de adoración. El don que tú le has dado a nuestra ciudad es la adoración. Ese es un regalo que tú le has dado a Sogamoso. Y Señor, así como ha sido un regalo tuyo, el enemigo lo ha querido robar, porque tu palabra dice que el enemigo solo viene a robar, a matar y a destruir. Y el enemigo ha querido robar la gracia de nuestra ciudad, el don de nuestra ciudad, tergiversando la adoración de esta tierra, Padre. Pero yo creo en el altar, en un altar verdadero de adoración en esta ciudad, levantado por vidas entregadas completamente a ti, que viven por ti, que viven para ti, que te manifiestan a ti. Y declaro, Señor, que ese tiempo está más cercano, donde Sogamoso será escuchado, no como el templo del sol, sino que allí se está levantando un templo en vidas que están hablando de Cristo, manifestando a Cristo y le dan gloria y honor al sol de justicia.
No somos la tierra del sol y del acero, somos la ciudad del sol de justicia. Colombia no es de aquellos, Señor, que la han querido robar, que la han querido saquear, como siempre ha sucedido, como las heridas que se abrieron desde que fuimos conquistados, porque fue con robo, con saqueo, con corrupción, con maltrato, con abuso, Señor. Y que eso lo estamos viendo ahora en nuestras generaciones. Estamos viendo cómo nuestros niños están siendo abusados, cómo estas generaciones están siendo tocadas, Padre Santo. Cómo nuestra tierra está siendo saqueada. Pero yo creo que Colombia es una paloma y que tu Espíritu Santo la llenará de pies a cabeza. Desde el Amazonas hasta la Guajira, desde la Arauca hasta el Cauca, hasta el Chocó, Señor. Tú llenarás esta tierra. Pero, Señor, despiértanos para ser parte de este mover. No lo entendemos, de pronto hay cosas que no comprendemos, pero aún aquellas que no comprendemos, tú has prometido que ibas a enviar a tu Espíritu Santo para revelarlas, para enseñarnos y para llevarnos a toda la verdad. Hoy bendigo cada corazón, bendigo cada vida, Señor, y que nos despiertas para el mover que ya está sucediendo en nuestra nación. Y declaramos, Padre, que haremos nuestra parte y que tú, Espíritu Santo, nos convencerás de no callar nuestra boca, de no cerrar nuestros labios, sino de manifestarte a ti y de que nuestra vida sea un estandarte vivo donde tú, Cristo Jesús, seas visto y seas glorificado. Terminó el tiempo, Señor, donde se dice ser cristiano y no vivimos para Cristo. Está llegando el final del tiempo donde aquellos que hemos entregado nuestra vida a ti, te manifestaremos plenamente a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pidámosle al Señor que nos despierte. Yo quiero tomar el tiempo muchas veces de ir hablándoles de lo que está sucediendo para poder abrir los ojos. Y que el Señor nos ayude y nos anime a seguir adelante. ¿Lo creen? ¿Creen que va a pasar algo en Colombia? ¿Creen que está sucediendo algo en Colombia? Y saben, va a suceder algo que nadie lo ha esperado. Y aún nosotros mismos vamos a quedar porque Dios está obrando. Los bendecimos.